Bueno, bienvenidos una vez más a su lunes favorito acá en los viajes del bicho. Y bueno, hoy es un episodio especial porque traemos a una invitada que más tenemos que decir ha tenido una perseverancia increíble y nos queremos disculpar con ella porque habíamos agendado este episodio hace un montón de tiempo. Luego yo no pude, luego ella no pudo, luego reagendamos otra vez y otra vez. Y bueno, nos encanta que la gente tenga esa motivación y sobre todo ella que aún así con tantos percances incluso ha sobrevivido el huracán. Está bien. Y la tenemos acá. Ella la puede encontrar en sus redes como The Queen of Strips. La verdad, es una chica que me encanta viajar. Tiene una historia bastante particular que nos va a traer el día de hoy. Y bueno, pueden seguir en sus redes. Tiene un montón de tips, un montón de información. La verdad que buenísimo. Y como todos los que estamos en este podcast, somos personas que nos gusta viajar, que nos gusta compartir nuestras experiencias. Y bueno, la traemos acá, así que le damos el pase y la bienvenida a The Queen of Trips. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Me encanta estar aquí. Estoy súper contenta de poder por fin hacer el podcast que llevamos muchos meses tratando de hacer. Es verdad, es así. Y bueno, yo siempre intento hacerlo lo más ameno posible. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, cómo empezaste esta vida de viajes, de viajeros. ¿Qué te llevó a ti a ser viajero? Porque yo siempre hago la distinción entre las personas que viajan y las personas que se van de vacaciones. Para mí son dos cosas totalmente distintas. Así que bueno, cuéntanos, ¿qué te motivó a ti a empezar esta vida de viajes? Bueno, yo soy Mari, vivo en Estados Unidos, en la Florida. Soy colombiana por parte de mis padres y algo que a mí me inspiró a empezar a viajar fue mis papás Ok, haberme dado el privilegio de haber nacido en este país, donde veo ok. que el pasaporte que tenemos aquí nos permite mucha libertad al momento de visitar una gran cantidad de países. También viví muchos años en Colombia y veía como mis compañeras querían hacer un viaje y por el hecho del privilegio del pasaporte Claro, no tenían las mismas posibilidades que yo al momento claro. de decidir viajar a algún país donde prácticamente para las personas de Estados Unidos en muchos lugares tenemos el piso abierto o se nos abren las puertas muy fácil y otras personas no tanto. Y realmente mi vida de viajera empieza a los 4 años. Mis papás me llevan por Wow. primera vez a Colombia. Tiene recorrido. Bueno, aquí tenemos para largo. Y cuando culmina el viaje, eh, en mi mente tan pequeñita, empiezo a entender que solamente el hecho de montarte a un avión te podía llevar a un sitio tan lejos donde la cultura era súper distinta, donde la forma de vida era muy distinta Claro. y siempre me sentí muy... Y, y con 4 años, ¿te acuerdas? Con 4 años de ese viaje. Wow. Yo pensé que tenía buena memoria, pero tú me ganas. Y creo que también las historias que el resto de la familia cuenta de cuando uno es pequeño como que ayuda también a fomentar esas memorias. En- pero para mí ese viaje creo que lo que más me impactó fue el hecho de en mi mente tan pequeña, poderme montar a un avión y llegar a una tierra lejana completamente distinta a lo que yo estaba acostumbrada a vivir. Aparte la diferencia, yo soy de Venezuela y entiendo muy bien esa diferencia, entiendo muy bien ese poder de ese pasaporte, porque bueno, la verdad que nosotros en Venezuela nos pasa un poco lo mismo, la verdad que ese pasaporte no tenía por ningún lado. Entiendo. Y bueno, a los 10 años mis papás deciden mudarse de Estados Unidos a Colombia y Ok. viví 9 años en Colombia y entonces tuve mucho tiempo para aprender de las dos sociedades. O sea, viví 10 años aquí, luego otros 9 años en Colombia y me impactó muchísimo e- el hecho, como te digo, de que yo podía ir y venir cuanto yo quisiera sin necesidad Claro, y de pedir una visa o tramitar papeles. Y veía, por ejemplo, que mis compañeras para sus 15, si querían venir a Estados Unidos, era un problemón y muchas más en el 95, que era
todavía una época muy difícil para los colombianos poder salir de Colombia. Sí, sí. Sí, la verdad es que qué increíble, ¿no? Como ese tipo de cosas te pueden marcar tanto la vida y las dificultades que uno simplemente por haber nacido en el país que te tocó, porque tampoco es que uno lo elige. Y qué bueno, yo quiero nacer Sí, no, aquí. no, te No, tocó. te tocó. Sí, exacto. Y es un privilegio que sí le agradezco mucho a mis papás. Mis papás vinieron a Estados Unidos en el 72, 74. Ok. Yo nací aquí como 8 años después de que ellos llegaran. Entonces, eh, algo que yo no escogí, pero que de la cual me da mucho privilegio. Y por lo tanto entiendo que tanto mis amigas como tantas otras personas en el mundo, aunque ya se ha hecho el viajar un poquito más fácil, de todas formas hay muchas personas que aún no lo pueden hacer y yo, eso me inspira también a compartir un poco de mi experiencia, Claro. sin querer romantizar tampoco otros sitios al extremo, Sí, Sí, sí. pero sí, pasa Pasa, pasa, muchísimo. pasa. sí, pero sí me gusta pues como compartir esas historias para personas que tal vez no puedan viajar por cuestiones de pasaporte o también por limitaciones, aunque ahora vemos también un movimiento muy grande de personas con limitaciones tratando de viajar mucho más que... Sí, es que ahorita yo creo que eso que acabas de decir, a mí me encanta. Sí, es verdad que ahorita hay mucha más facilidad, hay muchos medios de transporte, muchas maneras nuevas de viajar. Ahora la gente es como más flexible. Yo creo que antiguamente, la época de nuestros padres quizás era un viaje más clásico. También la diferencia de nuestros padres, an- que a nuestra edad ya tenían dos, tres muchachos, era todo más complicado. Y la verdad es que sí, uno encuentra como más flexibilidad y hay como otro estilo. Yo creo que también es un tema de generación. Nuestra generación le gusta mucho más este tipo de viajes, más aventura, pero también pasa mucho que eso que acabas de decir, que la gente está romantizando demasiado los sitios. Es como, wow, mira este lugar, qué increíble, no sé qué. Luego tú vas y dices, está lindo, pero no, 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 vamos con las cosas como son. Y eso es lo que nos gusta en el podcast. Cuando yo cuento mis viajes, yo lo cuento como es. Yo no vengo aquí a decirle a la gente, no, mira que la maravilla. No, no, esto es así, se vivió así, pasó esto, ya luego si tú quieres ir y lo romantizas, bueno, eso ya decisión tuya aquí. Y bueno, y ahí creo que también eso que tú dices de darle a la gente esa vivencia de viaje a través de ese compartir, ¿no? Y al final mucha gente, a mí también me pasa que de los sitios que voy o de las cosas que hago, primero estás loco, perdido, mal de la cabeza. Y luego eso, hay gente que a través de tu historia se transporta a esos lugares y como que viven de cierta manera lo mismo que tú, con la foto que lo compartes, los videos que uno va haciendo, como que viajan a través de uno. Y yo creo que eso es súper bonito, porque eso, no todo el mundo tiene la oportunidad o la posibilidad de hacerlo. A mí me pasa, no sé si te pasa también, más allá de la posibilidad, yo creo que hay gente que le da miedo. Mucha gente que le da miedo viajar. No me preguntes por qué, no sé si es que le tiene miedo a los aviones o les aplican el culebro donde van. Creo que es un poco de, y bueno, tal vez he escuchado a muchas mujeres y yo también. Ok, A mí no me da tanto miedo volar, pero me da miedo la ok, turbulencia. Y hay gente Ok, que llega al punto que eso es limitante para ellos, el claro. temor a lo desconocido, bueno, a la turbulencia uno. Tengo una claro. amiga que la he conocido en persona, pero nos conocimos primeramente por internet, que ella Ok, viajar sola en avión le causa mucha ansiedad, sobre Ok, todo con la turbulencia, y entonces poco a poco ella ha ido tratando de hacer claro. viajes un poco más largos para irse quitando ese temor a la turbulencia. Pero sí, yo también a veces me cuestiono los viajes por lo mismo. Claro, Ay, me da también un te da miedo pánico la horrible turbulencia. y yo siempre trato de tomarme 2 o 3 traguitos antes de montarme al avión, no 5 de la mañana. Claro, bien, bien. ¿Y usted qué está desayunando? Bueno, a mí me dijeron que esto suavecito, suavecito, agarre y Calentito. eso pasa sobre calentito Pero ahí. sí, yo hago lo que sea posible para que yo esté cómoda en el viaje si hay Claro. turbulencia. Claro.
Sí, sí, sí. Yo siempre tengo como mi outfit de viaje, que es como mi suéter, mi hoodie, mi pantaloncito así de mono de gimnasio y mi almohadita. Ya luego, ahora que existen estos audífonos que te ahorran el ruido, ¿no? A mí no me da tanto miedo la turbulencia. Yo no sé si es porque yo soy ingeniero, entonces sé cómo funcionan los aviones. Me sé un poco el cuento, pero a mí me incomoda más eso, Ujú. cuando son viajes muy largos, uno va incómodo con la Sí, silla, o siempre está el típico, la bulla. Depende mucho de los destinos. claro. Yo creo que cada viaje es diferente, pero a mí los aviones me encantan. Te montas ahí, te van a Sí. llevar, llegas rapidito. Bueno, Sí, rápido, no hay vuelo, vuelo sí. eterno. Pero bueno, está eso interesante eso. A mí me pasa, Ujú, sobre todo con mujeres, la típica, a mí a veces me da un poco rabia que hay muchas mujeres ujú. que les da miedo Sí, viajar sola a ciertos destinos por infinidad de razones, de motivos. Me encantaría que, bueno, que eso cada vez está ujú, cambiando, cada vez un poco menos. Hay ciertos destinos que realmente incluso a uno le ujú. da miedo ir solo porque uno dice, Claro, este sitio está claro, medio raro, está complicado. Pero eso, ¿no? Como con lo que tú dices, con tu amiga, que ya poco a poco ha sido viendo más larga. Y yo creo que es eso. Yo creo que dejar el primer paso, claro. hacer el primer, encontrar la manera de sentirte más cómodo y empezar a hacer viajes. Primero que bueno, que te disfrutes y luego que la experiencia que viviste al otro lado Claro. compense esa turbulencia del Y vuelo. a Y dormir. si no, Sí. traguito y a Y dormir. bueno, la segunda parte de la respuesta era precisamente eso, por ser mujer, em, literalmente no te puedo decir cuántas veces me han dicho: "¿Estás loca? ¿Cómo te vas a ir para allá sola?". Eh, en mi caso, yo empecé a viajar sola fue por cuestiones de trabajo. Ok. Yo soy analista de sistemas y también era, ingeniera de implementación. Entonces, eso requería que visitara muchos sitios, sobre todo aquí en Estados Unidos, en Canadá y Puerto Rico, y hiciera auditorías Ok. de cómo estaba corriendo el software, bueno, varias cosas que hacíamos. Y así es como empiezo yo a viajar sola, Ok, pero no, ese no fue mi primer viaje sola. Mi primer viaje sola fue de regreso de Colombia a Estados Unidos. Ok. Nuestra situación cambia mucho en Colombia al respecto a al tema financiero de mis papás ok. y me veo en la obligación de, como la hija mayor, emigrar a Estados Unidos, Claro. Ok. pero con las ventajas de tener mis papeles y de saber hablar inglés, que para mí pues eso fue una ventaja Ok. grandísima. Entonces, pero con la desventaja de no tener, o sea, yo volví a este país con Sin $20 contacto. en el bolsillo, sí, Claro, o sin sea, contacto, sin nada. Eso eh, a mí, a mí también me tocó emigrar de Venezuela. Y es complicado, ¿no? Eso justo el episodio que subí hoy, ujú, siempre subimos el episodio el lunes, ujú, habla un poco de eso, ¿no? De esos viajes que uno hace por la fuerza, entre comillas, de emigrar. ujú, Y yo creo que todas las personas que hemos emigrado por un motivo o por otro, ahora personas en situaciones más complicadas, obviamente, ujú. es un viaje muy diferente, porque Sí, además te obliga a lo que tú dices, tengo $20 y para adelante. Aquí hay que sí, sobrevivir como sea, y uno hace lo que sea, uno se pone sí. creativo. Digo. Afortunadamente, lo que cambió era pues que la mejor amiga de mi mamá me recibió por un año Ok, y gracias al apoyo de ella yo pude terminar el bachillerato. Pues en Colombia el bachillerato, creo que en algunos países le dicen bachillerato a los sí, 4 años Sí. de universidad, pero estoy hablando del bachillerato, o sea, la preparatoria para el- el high school, sí, ok, sí, exacto, el high school. Entonces logré terminar el high school acá y luego me había ganado una beca para ir a la universidad, pero era en una bueno, universidad. aquí la cerebrito de la clase, eso no lo había contado, eso no lo había contado. El problema era que lo que me había ganado eran como $15,000, Ok, pero Ok. suena como que era mucho. La universidad cobraba como $26,000 por semestre y entonces no me iba a alcanzar. claro, Claro. Entonces decido moverme una vez más hacia Las Vegas y bueno, de al ahí casino, se fue al casino, 15,000 al rojo, ahí dale. tenía ni edad para poder jugar todavía.
Pero bueno, en esos tumbos de la vida empiezo a estudiar la universidad en Las Vegas y empiezo a estudiar hotelería y turismo, pero Ok. luego Ok. pasa septiembre 11 y mi enfoque cambia totalmente y ahí es cuando decido una carrera completamente distinta. Realmente ni siquiera ese era el viaje del cual venía a hablar hoy. Pero bueno, todo eso te trajo a la historia que nos querías traer ahora, así que me encantó la historia. Da. Y bueno, y como te digo, la vida da tantos tumbos. Luego ahí empieza mi carrera distinta, que era más como una ingeniería de sistemas, y Ok. eso me Ok. lleva a empezar a viajar sola como mujer. Me acuerdo mis primeros viajes, mi papá, que gracias a Dios ahora están conmigo aquí en Estados Unidos y ya llevamos bastante tiempo. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque también fue duro traerlos a ellos. Bueno, eh, mi papá con su mentalidad de latinoamericano, papá de los Sí. 70, nacido en los 50, cómo iba a ser posible que su hija estuviera andando tanto en la calle y viajando y todo esto. Entonces él un día me dice, bueno, usted se cree que es la Feria de las Flores, el Carnaval de Barranquilla, junto a toda hora en la calle, ¿te crees que eres la reina de los viajes? Y Ah, de ahí salió. sí Qué soy. bueno, qué bueno. Y de ahí sale el nombre de The Queen of Trips, la reina de los viajes. Bueno, tenemos que agradecerle al papá. Gracias, papá. Yo espero que tu papá escuche este episodio y ahí lo tiene. Mira lo que creo, Sí, total. Total. sí, Súper sí. importante, sí. Luego, bueno, viajes de la vida que nadie quiere pasar. Hace 6 años me diagnostican un cáncer de seno, etapa 3, entre 2 y 3, pero al hacer la cirugía se dan cuenta que es una etapa 3. Tuve que pasar 1 año y medio, casi 2 años entre cirugías, quimioterapias. No tuve que hacer radiación, pero tuve que hacer un proceso muy largo de inmunoterapias y bueno, hasta el sol de hoy todavía estoy con el medicamento y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te diagnostican cáncer, la mentalidad cambia completamente y las cosas que antes eran importantes, pero no tanto, ahora se vuelven súper importantes. Sí. Y realmente durante el proceso de quimioterapia, pues era algo que yo me decía a mí misma, bueno, yo soy una persona creyente, pero no soy muy religiosa, no soy mucho de ir a la iglesia, pero Ok. soy mucho de tener conversaciones con Dios todos los días, esto. Y algo que yo me aferraba mucho era a poder cumplir mi sueño, que toda la vida había soñado con viajar, desde que me empezó este hambre por viajar a los 4 años. Eh, Recuerdo que muy chiquita coleccionaba las revistas de National Geographic y las cortaba. Y yo hacía mis cuadernitos diciendo, bueno, algún día yo voy a ir a este sitio, a este otro. Pero en mi mente de niña yo pensaba que eso eran posibilidades solamente para científicos y gente que estaba en Ah, mira qué expedición. bueno. Ok, claro. Claro, porque aparte las revistas de Nat Geo son de sitios de Claro, eso, ¿no? Como claro. arqueólogos, Claro. van, no sé, gente de ese estilo, de ese rubro, y uno dice que cool, pero luego que voy a estar yo excavando ahí unas tumbas, nada, Claro. ¿no? Es como, No, y en la está mente de raro. niña, pues uno, cuando eres niño, o sea, no entiendes muy bien qué es los viajes y cuando vas creciendo. Y cuando íbamos creciendo en los 80s y 90s, siempre se nos había dicho que, por ejemplo, viajar a Europa era algo para personas que tuvieran mucho dinero, ¿no? No era algo como tan común, ni había tanta facilidad. Entonces, bueno, después de pasar todo mi tratamiento es más, parte de las condiciones para hacer el tratamiento que le puse a los oncólogos era que me tenían que dar permiso de ir a... Sí, Sí. claro, claro, no, pero está bien, pero eso es buenísimo. Sí. Buena condición, es más, lo voy a Sí. anotar aquí entre mis condiciones. Que mira, no, yo tengo que poder viajar, si no, no firmo nada. Sí. Firmo nada. Entonces, antes de empezar mi quimioterapia, hice un viaje que era por trabajo. Ok. Estuve en Londres y luego fui a París un día. Y bueno, allí tuve muchos encuentros de emociones.
mucha emoción mezclada, nunca, o sea, ese día pues que estuve en París, estuve allí, lloré muchísimo porque ese viaje lo hice pensando que cómo iba a ser posible que porque, o sea, me desenredo un poco. Cuando a Sí, uno no, lo tranquila. diagnostican con cáncer, desafortunadamente lo primero que se te cruza en la mente es me voy a morir. O sea, es como que lo que todos pensamos en el momento de que se nos diagnostica un cáncer, es lo que uno ve por las redes o por la televisión, que es lo que normalmente sucede con una persona diagnosticada de cáncer. Pero entonces tu mente automáticamente empieza a pensar en todas estas cosas que no hiciste en la vida y que, o sea, empiezas a cuestionarte cómo es posible que no hiciste esto antes teniendo la posibilidad o tal vez no teniéndola, pero que nunca buscaste la manera de hacer algo que querías Claro. hacer toda tu vida. Y en esas conversaciones con Dios durante mi tratamiento y conmigo misma, siempre me prometía que si yo salía de esto bien librada, pues que yo ya no iba a perder más el tiempo y que me iba a dedicar lo más que pudiera a estar haciendo viajes, cuantas veces pudiera, como pudiera, con la frecuencia que se pudiera. No, buenísimo, sí, sí. Claro, este primer viaje que comentas a París lo hiciste antes de comenzar el tratamiento, entiendo, ¿no? Entendiendo. Sí, yo ya estaba, o sea, Ok, me diagnosticaron el 10 de octubre. Al ok, 15 de octubre yo ya estaba viajando ok. sí. Entonces, cuando regreso, bueno, ya le dije a los oncólogos, ok, yo me dispongo al tratamiento que necesito hacerme. Soy fóbica también de las agujas y de Claro, todo lo que es cuestiones médicas, y entonces para mí fue un reto grandísimo enfrentar esta enfermedad porque constantemente te tienen que estar inyectando fluidos, sacando sangre, haciendo muchos análisis, y las biopsias son un tema difícil, sobre todo para una persona fóbica, pero no sé ni de dónde saqué fuerzas, hice todo lo que tenía que hacer, eh, y luego terminó la quimioterapia y tenía una amiga en ese entonces que estaba pasando un proceso de divorcio. Recuerdo que era mi última quimioterapia y ella me llamó para ver yo cómo estaba, y pues yo estaba en un manojo de llanto claro. y me dice, bueno, pues, ¿por qué no nos vamos a España, a Portugal y a Marruecos? Y yo, bueno, me devolví a pedir permiso otra vez. Claro, ok, ok, entiendo. Así que yo sé que me gustó la última, pero va a ser un viajecito cortito, cortito. Eso. Ya yo Sí, vengo, voy aquí a la esquina y regreso. entonces Claro, claro, sí, sí. tuvimos que esperar unas semanas a que se normalizaran mis números, y luego con la autorización de mi oncólogo, pues de mi oncóloga, pude viajar como al mes de terminar la última sesión de quimioterapia. Y bueno, el viaje fue súper chévere, todavía estaba calva, me tomé muchas fotos, me pasaron un poco de choques culturales con las personas en Marruecos, pero sobre todo, pues, como que esto afianzaba más ese deseo en mí de poder viajar lo más que pudiera, cuánto tiempo pudiera, etcétera. Entonces, eso fue como a principio o mediados del 2019. Eh, Durante el tiempo de la quimioterapia y unos años atrás, yo había empezado un fondo de ahorros para lo que sería mi cumpleaños número 40, que yo quería dar Ok, larguísimo. Y yo cumplía 40 años en el 2020, en agosto. Pero algo me decía que yo tenía que hacer ese viaje lo más pronto posible, o sea, lo más antes, claro. que pudiera en el 2020. Obviamente, a principios o mediados del 2019 todavía no teníamos ni idea de qué iba a pasar. Bueno, vamos a seguir escuchando. Está buena esta historia. Vamos a escuchar. Me gusta. Me gusta esa Pero historia. entonces, yo logro recoger una cantidad de dinero que yo pensaba que primero el plan era irme nada más un mes, Ok, pero
empiezo yo a analizar que con ese dinero que yo tenía recogido, me iba a alcanzar para mucho más tiempo que un mes. Y sobre todo si decidía irme a Asia. Claro, es que Asia rinde Y al Asia, vamos, ese rinde, vamos, muchísimo, como nunca. Suena bien. exacto. O nunca. Entonces, el plan cambió de ser de un mes a ser un plan de 5 meses de viaje. Y yo había decidido que quería hacer el viaje temprano en el 2020 y regresar en agosto o antecitos de agosto para poder disfrutar mi 40 cumpleaños con mi 40avo. ¿Se dice así? No me Sí, 40. sí, sí. No, no, suena bien, típico. Con mis papás y mi familia, y luego quería irnos a Colombia a celebrar con el resto de mi familia allá. Claro. Entonces el plan muy lindo, muy chévere, excelente, muy feliz. Todo el mundo me decía que estaba loca, cómo iba a ser con el Típico. idioma. Encima me iba con la mochila y pues yo de mochilera nunca había tenido que ir. Era mi primera Ok. mochilera. Y más vi que me rendía la plata si me quedaba algunas noches en hostales, otras noches en hoteles, pues Claro, variando. típico. Es que cambia todo, el panorama cambia muchísimo. Sí, sí. Entonces, obviamente, pues la amiga loca, yo, porque cómo me iba a ir sin hablar idioma, o sea, estos idiomas que yo no iba a poder entender, pero yo sabía que si alguien hablaba un idioma que no fuera, por ejemplo, tailandés o vietnamita, el otro idioma que probablemente hablarían era inglés. Seguro, Y, sí. y pues no me Y- daba tanto susto. Si alguien hablaba un idioma que no fuera, por ejemplo, tailandés o vietnamita, el otro idioma que probablemente hablarían era inglés. Y pues no me daba tanto susto. Y si no, con señas uno se entiende donde sea. Uno empieza ese Exacto. dibujito, uno empieza y eso no se entiende. Sí. Y para eso está Google Translate Claro. también, que ayuda un montón. Y Sí, sí, de sí, todas sí. formas, yo soy paisa, o mis papás son paisas, y Uy, nosotros tenemos dicho, el paisa no se vara. Y, y entonces, pues yo no tenía mucho susto de que, de que el lenguaje fuera una cosa limitante para mí. Bueno, entonces logro irme como el 5 de febrero del 2020. O sea, ya estaba pandemia, casada, ya, ya sabíamos que había peligro, pero creo que todavía en febrero temprano no sabíamos la magnitud de lo que iba a suceder, ni tenía idea. Más me decían loca porque obviamente iba a estar muy cerca de la China y pues, aparte, en esa época, febrero, en Asia, ya estaba tenso. Sí, sí, estaba. ¿por qué decido irme? Ya yo había invertido una cantidad de dinero en este viaje. Otra cosa, yo siempre recomiendo comprarme un seguro de viaje. Siempre, siempre Ok. lo recomiendo. Muy bien, muy bien. Alta Y recomendación. más, como yo viajaba ya post-cáncer, mi, mi Claro, última importante. cirugía de cáncer fue en noviembre del 2019. Entonces, apenas habían pasado 3 meses desde esa cirugía y pues obviamente yo quería tener una Sí, sí, aseguranza. tranquila. Ahí, y disculpa que te interrumpa, yo creo que esto es un dato súper valioso para todo el mundo. Yo también, antiguamente, viajaba muy a loco, sin seguro, Ujú, hasta ujú, que empiezas a darte cuenta que ujú. el dinerito que te vas a ahorrar por no contratar seguro no vale el riesgo que estás corriendo. Eso que quede No, claro. En tu caso, claro, tenías esta situación particular, acabas de salir de tratamiento. Primero, súper valiente de tu parte, me encanta. Y luego, claro, este seguro, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para elegir un seguro que además te permitiera esa tranquilidad de post tratamiento, ¿no? Tenía que haber sido claro. algo curioso, no tanto curioso, sino complicado, porque la mayoría de los seguros no te cubren, ¿no? Si Sí, saben que sí, estás Ese enfermo ya, particular. ¿no? sí. Bueno, la mayoría de los seguros no cubren condiciones preexistentes. Claro. Entonces, si era algo relacionado con el cáncer, pues obviamente no era algo que me iban a poder cubrir. Si era, disculpa, los perritos acaban de llegar con juguetes. Ah, tranquila. En este podcast me encanta, que hay de todo, más juguetes, sí, sí.
Entonces, si eran condiciones preexistentes, la mayoría de los seguros no cubren, pero hay uno Claro. que otro que cubren, por ejemplo, si necesitaban una visita médica por cuestión de algo de la cirugía o algo, o por lo menos evacuación médica o algo así. Obviamente esos Ok. seguros que cubren condiciones preexistentes o condiciones así como muy específicas médicamente son más costosos que lo que es un seguro tradicional de viajes, que tal vez incluya evacuación médica, pero no cubren condiciones preexistentes. Entonces Claro. Claro. tuve que hacer Sí, sí, tranquila. muchísima investigación, eh, y en estos momentos se me escapa el nombre de la empresa que utilicé, Pero pero encontraste uno que no, te permitiera irte tranquila. sí, sí, sí. Y encima de eso sé que me costó bastante, que por eso fue otra de las razones. Bueno, entonces, cuando empiezo a flaquear con respecto a irme de viaje, porque ya veía la situación del COVID un poquito más seria, yo empiezo a llamar al seguro y al seguro de las tarjetas, porque uso tarjetas de crédito que tienen Muy un bien, seguro de viaje. muy bien, me encanta, gente que sabe viajar. Sí. Sí, yo estoy cansado de decirle esto a mis amigos, ninguno me cree, ninguno me... Y no, lo que sí es, no cubren estos seguros, que se puede comprar una póliza distinta para esto, pero la mayoría de los seguros no cubren temor de un evento. No puedes cancelar por temor a un evento, sino que cubren ya cuando el evento ha pasado. Exacto, me encontraba en la situación en que no había comprado un seguro que cubriera el temor de un evento. El temor del COVID no estaba cubierto, entonces, bueno, ya había invertido varios miles de dólares en el viaje y pues Claro. decido Lo pasa. que no hay vuelta atrás. Sí, no hay Vámonos. vuelta atrás. Claro, vámonos, vámonos. Como dicen en mi tierra, el que No, tenga nada, miedo a morir, que no exacto. nazca. Y tengo varios amigos que son contratistas de construcción, entonces les pregunté a ellos, porque en esa época todavía no se hablaba mucho del tipo de máscara que era el mejor para esto. Entonces mis amigos me regalaron una caja grandísima de las KN95 y bueno, yo, como Claro, quien claro. dice, no, Feliz. qué seguro. Tú estabas estoqueada de mascarilla antes de que el Sí. mundo se volviera loco. Tú eres la típica que salían en programas apocalipsis, que tenía la nevera ya con comida, ya tú tenías tu mascarilla todo ya Yo preparado. tenía una caja grande que me regalaron, como de 50 máscaras, No, buenísimo, buenísimo. y las que tienen el kit. Luego las revendía, porque si las revendías, te pagas ese viaje solo, claro. Tenía algunas que No, tenían el excelente, filtro, excelente. otras sin el filtro, pero bueno, yo estaba lista. Sí, 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 claro, seguro, seguro. Excelente. Entonces, bueno, mi mamá con mucho temor me echó la bendición y que fuera lo mejor. Sí, sí. Bueno, llego a Tailandia, eh, y aunque la cosa sí estaba pues como, o sea, vi mucha más organización en Asia con respecto al COVID que lo que vi en Estados Unidos. Yo el país más organizado que vi Sí, con el COVID, porque también más en esa fecha fue Chile. Ahí en Chile wow. tenía una logística increíble, increíble. Sí. En Vietnam estaba bien estrictos también. Claro. Y realmente ahí fue donde culminó el viaje, pero me estoy Claro. adelantando. Ajá. Claro. Una cosa es la gente que le tocó salir corriendo por el COVID, otra gente que fue que viajó, Sí, pero claro, es que tú aparte viajaste antes de que empezara y ya ibas preparada sí, y ya ibas al ojo del huracán. sí. Y que bueno, vamos a ver cómo termina esa historia. Ok, Bueno, yo puedo viajar con mi trabajo y pedir permisos, etcétera. Entonces yo llevaba mi trabajo, que también es muy duro. Chicos, no lo recomiendo. Hacer dedíquense a un otra cosa. viaje a Asia, Sí, sí, sí. queriendo cumplir un horario de Ok, Estados claro. Unidos de trabajo de 9 a 5, o costa Nueva York, Miami, mientras estás en Asia, significa que vas a trabajar de 9 de la noche a 5 de la mañana. Sí, sí, Yo ya iba sí. mentalmente preparada para esto. Yo soy insómnica crónica, Ok. pero fue muy difícil.
fue difícil, creo que valió la pena, pero si hubiera tenido la opción de o cambiar el horario o trabajar menos horas, lo hubiera preferido. Claro. Ujú. Bueno, Yo he llego hecho a viajecitas así, no con tantas horas, con 6 horas de diferencia, y ese horario entre la mañana y mediodía es matador, matador. Y esto ya era totalmente opuesto, claro, porque me imagino que te pasaba lo mismo, que trabajabas toda la noche, llegaba la mañana y te querías ir para la calle, porque ¿qué voy a hacer? Ah, voy a dormir. No, claro, yo me quiero ir para la calle, ¿qué voy a hacer yo durmiendo? Claro, me voy para la playa, me voy por ahí. Típica, típica. claro. Afortunadamente dormía 5 horas, me levantaba a las 10, me organizaba y me iba todo el día para la calle hasta las, vamos a decir que a las 8 de la noche, cogía una horita de sueño y volvía, empezaba Y otra vez, durísimo, no, muy duro. Conozco el sentimiento, todo el mundo dice, ay, qué fino trabajar remoto y tal, no sé qué. Sí, tiene esta ventaja, pero yo los quiero ver haciendo esto más de una semana. y cumpliendo, porque lo peor es Claro, porque no es que hay mucha gente, no, yo me conecto ahí, dejo el selecto ahí, tal, en verde. que No, no. Cuando tienes que trabajar, que realmente tienes que hacer cosas, que la gente, lo peor, a mí me pasa mucho, yo trabajo con muchos videomams, mm, eso es lo peor, porque se me dice que bueno, que tengo que estar haciendo cosas, las hago, sí. pero cuando tienes que estar ahí con la gente hablando, uno con que sueño, que no he dormido, que me estoy muriendo aquí, yo no voy a poner la cámara. Claro, Afortunadamente yo no tengo videollamadas, sí ok, tengo una llamada ok. semanal o quincenal, pero no es con video. Pero sí, lo que no quería era que mis compañeros, en mi equipo está, mi jefa vive en Washington, D.C., yo vivo en la Florida y el resto del equipo de nosotros vive en la India. A nuestros compañeros de la Ah, India, bueno, pero con ellos tenías una diferencia, claro, ah, estabas ahí ah, el pelo, sí, pero yo no quería que mi equipo se diera cuenta que yo estaba viajando porque a mis compañeros de la India, no los dejan. Claro. no. Entonces, no, Ah. Estoy que, bueno, muchachos, estoy por aquí cerquita, ¿será que alguno me presta un sofá para ello? Voy para allá. no, y no me gusta como que ellos se sientan, o sea, que hay, no es favoritismo, pero las reglas de Estados Unidos son distintas a las de India. Son Ujú. diferentes, claro, Entonces, no quería como hacerlo sentir de esta diferencia eh, de situación y entonces no. claro, claro. Y te tocó trabajar por la noche. Ya está, bueno, ya está. Lo que uno hace por viajar, esta es otra cosa, no, que te la pasas viajando y tal. No está fácil, muchachos, no está fácil. Esto es un trabajo, esto lleva su sacrificio, que te la pasas bien, sí, también, pero no también pasa roncha, no crean que A todo es hotelito veces 5 yo me estrellas. cuestionaba eso mismo, Claro, hasta claro. qué punto es sano Es que mi no, 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 deseo de no. viajar, porque yo o sea, decía, ok, estoy cumpliendo este sueño, pero al mirar atrás entiendo que por el gasto que acarrea un cáncer, que este también era un viaje de ensueño, un sueño que, o sea, al cual yo había ahorrado 5 años, trabajando 2 trabajos, etcétera. eh, Era algo que tal vez yo no hubiera podido cumplir de otra forma por tanto tiempo, no un viaje de 5 meses, hubiera podido ir tal vez 2 semanas, pero yo ya no estoy conforme con un viaje de 2 semanas. Hablando honestamente y a calzón quitado, ya un viaje ya de esa cantidad de tiempo, para mí no me llena tanto como un viaje largo. Es que Ujú, ahí es donde yo siempre digo, uno siempre necesita semanita de break, y ujú, para mí esas son semanitas que uno se va de vacaciones. Te vas con unos amigos para la playa, ujú, tranquilo, pasas el fin de largo, te regresas. Pero si uno realmente quiere viajar y vivir este tipo de experiencia, primero es un sueño. ujú, Luego, claro, el sacrificio que lleva, toda la planificación, hacer ese tipo de viaje y sí, luego lo reconfortante que es porque sabes que vas a estar un montón de tiempo y que te puedes meter y estar con la gente y realmente vivir y no estar como, apurado, claro, fotito, 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 no, me voy para mi casa. sí. No. Ahora, el que le gusta uno y el que le gusta el otro, yo creo que eso, si realmente quieres viajar, tienes que irte
un tiempo prudente para que realmente puedas vivir algo Claro, diferente, la cultura, la experiencia, la gente de lleno, claro. claro. Entonces, a todas estas tú estabas, llegaste a Tailandia y ¿para dónde te fuiste? ¿Cómo fue ese recorrido? Llegué a Ok, Bangkok y en Bangkok, el primer día, o sea, llegué vuelta un desastre porque el viaje y demasiado me tomó más de 30 horas llegar porque son muchas horas, claro. hice escala en Ok, Suecia y la escala de 10 horas, bueno, aproveché para dormir en el claro, claro. aeropuerto porque Ok. ni quise salir a ver la ciudad Ah, ni nada porque no aguanté el cansancio. Porque también antes de viajar tuve que preparar muchas cosas en el trabajo por si de pronto estaba varios días sin internet, no sabía cómo iba a ser la situación, entonces todo como que lo más importante lo dejé preparado, por si necesitaba estar algunos días sin luz o internet o etcétera, lo que fuera, lo que pudiera suceder, ¿no? Em, Luego, bueno, el primer día salí a ver el Palacio Real y eh, creo que un evento sin precedente, porque me dijeron varios otros turistas que nunca habían visto ese sitio tan vacío. Creo que habíamos 20 personas en total en todo el día, los que estuvimos allí, porque eh, fui la semana que se supone que estaban esperando millones de turistas. Normalmente se celebra el Año Nuevo chino y vienen millones por ahí 2 o 3 millones de turistas se esperan entre Tailandia y Vietnam, pero como ese año se cerraron las fronteras, entonces ya no, entonces me tocó algo, o sea, me disfruté tanto el Palacio Real, pude tomar mucha foto, como que prestarle bastante atención al sitio sin que me estuvieran estrujando, sin encontrar como lo que normalmente vemos que se ve en el Palacio Real. es que de ir a un sitio al que hacer 2 millones a 25, la Sí, sensación tiene que ser otra completamente diferente. sí, Total. sí, Qué cool, ¿no? Porque aparte estos sitios tienen toda esta mística de energética, de primero, bueno, el diseño, el lugar, como que lo que representa para ellos. Así que ya entra y va valiendo la pena esa locura, ¿no? Ya, sí, sí, primera parada, check. sí, sí, sí. Y todos los templos a los que fui estaban bien vacíos, entonces, eh, o sea, tuve una experiencia muy bonita. Pude también hacer como mucho tiempo de silencio porque este viaje era como para sanar también muchas cosas traumáticas que había pasado entre el cáncer, una relación y como que ya era como un momento de darme el Claro. espacio para sentir lo que tenía que sentir, soltar, aprender, escribir, ver, como que enganchar todos los sentidos en este viaje que estaba haciendo y disfrutarlo al máximo porque pues acaban de salir del cáncer, las ideas de uno, hay demasiados sentimientos encontrados otra vez, mucho de sentimientos de culpa también, de haber tenido Claro, claro. que someter a mi familia a este proceso tan difícil, bueno, muchas cosas que son inexplicables, que el cerebro crea que uno, Te mm, empieza a jugar en contra y te empieza a crear como más problemas de los que realmente son. Y que bueno, sí, son situaciones bastante difíciles que uno no sabe cómo manejar. Yo creo que sí, a todas aquellas personas que hayan tenido o alguien cercano que con cáncer, yo creo que vivimos esa realidad totalmente distinta a la familia vive una realidad, la persona que la está padeciendo, en este caso tú, vive otra realidad, y luego en conjunto mm, como que se crea toda esa dinámica que lo quiera uno o no es bastante complicada, porque son muchas emociones, muchos miedos, muchas dudas al mismo tiempo, ese mm, apoyo, pero ese desgaste físico, es como un montón de cosas que son nada fáciles, la verdad que, y bueno, qué bueno que hayas tenido esa oportunidad, porque además qué loco, te pasa esta situación que es bastante difícil, te lanzas un mm, viaje
en plena puerta de pandemia, al hoyo del huracán, pero logras tener estos días de paz, ¿no? De tranquilidad, de lo que Sí, tú dices, de volver a soltar todo esto en lugares que además son como los indicados para hacer esto. Es como una sí, sí. bendición tremenda que te cayó. O sea, me encanta. Qué bueno. Sí. Luego, al tercer día, me conocí en persona con una chica que conocí por Instagram, otra chica, porque yo soy como supercampeona de las mujeres. en Instagram. Me encanta que las mujeres viajen solas o viajemos solas. Me encanta Ok, alentar ok. sobre todo a Bueno, las bien, latinas bien. a que lo Totalmente. hagamos. Si es algo que queremos hacer, a que no sientan miedo, a que vayan construyendo herramientas que las ayude a poder ir solas donde quieran ir, para que uno no esté tan retenido de hacer las cosas que quiere hacer. Entonces, en todas estas conocí una chica que ella vive en Bangkok y ella es filipina y nos caímos súper bien. Entonces, 2 días estuve ahí que ella me mostraba los mejores sitios, o sea, los sitios de los locales y, Los y, locales, y claro. entonces Sí. súper chévere porque ella lleva como 5 años viviendo en Bangkok. Aparte, fue súper chévere hacer un contacto más de otra persona que vive al otro lado del mundo. Es mucho más significativo cuando el contacto es en persona y porque es como se va abriendo el mundo, ¿no? A que tienes amistades En todas partes. en todas partes Mi del mamá siempre me mundo. dice eso, que bueno, Sí, tú tienes amigos en todos lados. Y es eso, sí, cuando uno está viajando, las relaciones que uno crea en este tipo de viajes son muy diferentes a las otras, porque bueno, hay sí, gente que está en la misma dinámica, que tiene las mismas vivencias, y uno se da cuenta, las personas que han viajado, por lo menos yo estoy en España y te das cuenta las personas que han vivido todo eso de España y las personas que han explorado el mundo. La mentalidad te cambia totalmente. Yo creo que cuando empiezas a viajar, la manera en cómo ves todo es otra. Es como, sí. y esto de repente suena zapas de mística y tal, estos viajeros locos vendiendo misticismo, pero es así, no, es así. Sí, Es bastante difícil de explicar, pero es así, muchachos, es así. sí. Creo que eso es algo, la diferencia, o sea, todos somos turistas, viajeros o no, ¿cierto? Porque creo que también hay como mucha conversación ahorita alrededor de estos, en inglés se dicen labels, como de estos términos, ¿no? Eh, donde hay, no, yo no soy viajero, yo no soy turista, soy viajero. Y realmente todos somos turistas, porque Sí, de todas sí, formas sí, todos estamos viajando, ya sea para vacaciones claro. o para un viaje. Sí, sí. Que Claro. estás en un lugar que no eres de ahí. Si te vas a Filipinas, Claro, no eres filipina. Así claro. de simple, no eres La, dif- filipina. Ya está. la- la diferencia es que como que con la mentalidad con la que uno hace el viaje, ¿cierto? El viaje de vacaciones típico tal vez sea más como tal vez un poco fiestero o no siempre tenga que ser fiesta, pero la mentalidad no es tanto como, a ver, Claro, sí, vas más pensando en, primero que tienes el tiempo limitado y quieres hacer mil sí, cosas en poco exacto. tiempo y estás más concentrado en, ay, mira qué Ujú, lindo, y continúo. sí, Entonces, claro, al mismo tiempo te limita a conocer más cosas, lo que hablamos al comienzo de, es un sacrificio, al final tiempo, sí, vacaciones, dinero, sí. y no dice, bueno, si me voy a ir al otro punto del mundo, voy a querer conocer la mayor cantidad de cosas posibles, porque solo tengo 10 tengo unas ciudades vacaciones. en 7 días. Y claro, exacto. Entonces, yo creo que es mejor, bueno, de los 10 días a esos sitios y realmente conócelo, ¿no? Métete en los callejones, métete en el barcito donde van los Ujú, abuelos. Ese tipo de cosas yo creo que te llenan mucho más, por lo menos a mí, ¿no? Ese tipo de viajes, que 7 noches sí, en sí, mil países. Como, sí, sí. Y está bien, si estás haciendo una carrera de Fórmula 1 te sirve, no, y pero te digo, cuando tenía el tiempo más limitado, obviamente ese es el tipo de viajes que uno tiende a hacer porque es la verdad, porque quieres
alcanzar a ver lo más que puedas dentro de esos 7 días, y cuando llegas necesitas unas vacaciones de esas vacaciones porque Claro, sí, claro. claro, Vacaciones es a que vacaciones. uno no duerme, parrandea, vas a y 10 kilómetros al sí, día, vas sí, 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 comes el mal, museo por la sí, sí. mañana, el sitio más instagramable por la tarde, el o sea, es un caos por Es uno parar, total, total. sí. Entonces, bueno, ya empiezo a ver mucho la diferencia entre un viaje largo y un viaje más corto, porque obviamente tengo tiempo entonces de sentarme con esta chica. Bueno, me llevó a un restaurante en el barrio chino de Bangkok, cosa que probablemente yo nunca hubiera pensado en ir al el barrio chino, aunque ahora está pues súper popular y es como parte de lo que los turistas van a ver, pero normalmente a mí no se me hubiera ocurrido ir al barrio chino en esta ciudad. Eh, bueno, también fue mi primera experiencia en un hostal y no sé si es en Estados Unidos o en otra parte. Sí, sí, a Estados Unidos he ido, Ok. La, he ido varias veces, sí. la mentalidad del estadounidense es que los hostales son una cochinada. eh, o sea, como te digo, acá son quitados. Hablando con la verdad, Cama caliente, sí. párate que viene lo otro. Claro, sí, sí. La mentalidad de la estadounidense es que es sucio, es desagradable, em, que es incómodo, que bueno. Y obviamente al compartir cuarto con varias personas, pues hay un elemento de incomodidad porque son, pues, lo más cómodo sería que estuviéramos en un cuarto solitos, pero volvemos a lo mismo. Yo quería hacer rendir el dinero lo más posible y prefería estar andando 5 meses que uno. Entonces, eh, Claro, totalmente. Y que luego los claro. hostel de hostel, yo tenía experiencia de Ajá. hostel increíble, otros que sí, la verdad que uno dice, bueno, como que yo no quiero levantar esta sábana porque yo no sé lo que hay ahí abajo. Pero claro, la vibra de los hostels, la gente está como en otro ambiente, otra cosa. Eso para mí, para viajes largos, esta es la típica pregunta que todo el mundo te hace, pero no te Claro, aburre sí, yendo solo. Y tú, pero si es conoces un montón de gente cuando vas solo, porque si te vas con un amigo, estás todo sí, el rato con ese amigo, o te vas con la novia, estás todo el rato con la sí, novia. Si vas solo, es como, o eres un ermitaño que no habla con nadie, o empiezas hablando con todo el mundo. sí. Hablas con el señor de la esquina, con el panadero, con todo el mundo. Y que bueno, la verdad que me toca ser amigo. Y si no, con alguien toca hablar, porque si no me Sí. vuelve loco yo aquí todo el día viendo para Entonces, paredes. bueno, primera vez en un hostal y me doy cuenta, pues, que los hostales, o sea, yo había hecho mi investigación y para las mujeres es un tema un poco más difícil difícil que para los hombres por la cuestión del baño. Obviamente, pues las mujeres, el ciclo mensual de las mujeres es un tema un poco difícil, con baños compartidos, pero por ejemplo, yo cuando voy a hostal, es decir, solamente en un solo hostal me ha tocado cuarto compartido con hombre, o bueno, en dos, cuarto compartido mixto, pero en la mayoría de los hostales donde he estado es mujeres solamente. Y, y bueno, obviamente hay un poquito de incomodidad, porque pues como dije anteriormente, lo más cómodo fuera un cuarto para mí sola. No, las incomodidades que padecí, entre comillas, es algo pues completamente tolerable para mí como latina, ¿cierto? Algo que los latinos creo que en esa mentalidad tenemos un poquito más de tolerancia en cuanto a estar más abiertos a compartir cuarto o el desaseo, sí no puedo mucho con eso. O sea, no puedo dormir cómoda en una cama que esté desasiada, entonces, por lo tanto, yo hago bastante averiguación de los hostales y en la aplicación de Hostel World, pues la mayoría de la gente deja bueno, dejan review. Reviews reales. Exacto, Es como, mira, si el sitio es bueno, te lo va a decir, y si es malo también, también, te lo van a decir. exacto, ahí no se tapa el sol con un dedo. Entonces, yo pues busco hostales que tengan un 8.7 para arriba, digamos. Y bueno, y de ahí escojo el que tenga cuarto disponible para mujeres solas, y me encantan los que tengan cortina para que nadie me esté Claro. viendo. Que bueno, muchachos, esto no es así tan,
un poquito de privacidad, un poquito de privacidad. Exacto. Y bueno, a ver, cosas que en mi mente estadounidense, porque es que no sé si alguna vez viste la película de terror El Hostal. Sí, claro. Ok, los estadounidenses, esa es la mentalidad. Sí, de verdad. O sea, No yo te puedo decir viajen, no viajen, claro, no viajen, se van a traumatizar, claro. la cantidad de veces que les digo a alguien estadounidense, no latino, que, que me voy a quedar en un hostal, para ellos es mind blown, es como que Sí, sí, te van a uy, matar, te van a atar, los te va a pasar de todo. riñones y, o sea, nada que ver. Es tan distinto que bueno. Claro, y ahora hay hostales que son Hay unos boutique. Es hostales, más, algún día, sí, sí, bellos, hay unos bellísimos. que de pana, pero esto es mejor que un hotel. Y luego, por lo menos aquí en Europa está pasando que se han vuelto tan populares que los hoteles, incluso no los mejores, los más normalitos, ya están empezando a costar más que un hotel. Y tú dices, Ujú, bueno, ya va. Yo sé que hay hoteles de hostales, sí, unos muy buenos, pero ya va. ujú, Tranquilos todos, o sea, sí, no hay que calmar esos sí, sí, precios de sí. locos ahí que la gente. Sí, tengo No, uno no, no. específicamente en Viena que no me gustó, pero me aparto del tema. Claro. Eso es para otro episodio, eso Sí, es sí, para otro sí. episodio, sí, sí. Bueno, entonces, obviamente, en mente estadounidense, los hostales de Asia, no, en la mente estadounidense no cabe la idea de que hay limpieza. Desafortunadamente, la mente estadounidense es muy limitada eh, eh, en cuanto a lo que es la comodidad y esto. Entonces, claro, yo llego a Asia y me encuentro que los hostales que yo había escogido estaban súper chéveres. Empiezo a conocer un montón de gente. Afortunadamente tengo la cara todavía un poquito que no me veo de mi edad. Entonces, la gente que estaba conociendo, pues no, Lo dejamos en los comentarios. Sí, no, no, no. es que les dejo mis links de Claro. afiliado. Esta crema antiarroba aquí buenísima, sí, sí. Entonces, pude pasar desapercibida porque lo otro que creo que ahora se está abriendo un poquito más es que antes muchos hostales también tenían límite de edad, eh, porque obviamente no quieren personas como muy, muy adultas con gente. Con gente tan Sí, joven. Sí, porque la gente de repente de cierta edad quiere descansar, los jóvenes quieren más fiesta, claro, entonces bueno, es un poco distinto como también. buena colombiana, a mí me Claro, gusta la fiesta, como tiene que ser, claro. Sí, pero no me sí, sí. gustan los hostales tampoco que sea de fiesta. O sea, hay otra cosa, hay categorías de hostales. Hay hostales más como enfocado para los que son nómadas digitales, también hay hostales que son más el party hostel, que todo el mundo está rumbeando, o sea, los salidos de la universidad, que la música todo taco toda la noche, no. Ahora, con las categorías de hostales hay como mucho de dónde escoger, entonces no es tan limitado a que te va a tocar aguantarte los borrachos toda la noche allá afuera gritando mientras vos estás tratando de dormir. No, hay muchas categorías de hostales. Entonces, listo, para mi mente, el lado estadounidense que nunca había estado en un hostal, o sea, Se escapó. Boom, ya está, ya sí, está, ya sí, está. sí. Y Bueno, pero qué bueno que fue empezando, ¿no? Porque ya de ahí para adelante, me imagino que el resto es sí, fácil, ¿no? claro. Entonces, listo, yo organicé la primera semana y media del viaje y el resto lo fui haciendo conforme me diera la gana. O sea, Muy bien. Esos son los viajes que a nosotros nos gustan. Que yo voy a llegar aquí y luego veo qué hago. sí, exacto. Y así, así fui pasando, bueno, se fueron 3 semanas en un abrir y cerrar de ojo en Tailandia. Y luego llega el momento, mi plan era subir Tailandia, luego pasar a Vietnam, bajar todo Vietnam, ir a Camboya y luego decidir cuál de los otros 11 países, pero definitivamente quería ir a Myanmar y, y luego, o sea, tenía plan de volar a las Filipinas, un montón de planes. Claro, un montón de cosas. En un papel, todo Claro, se y yo veía tenía un ella. cuaderno con todo.
porque le había puesto nombre a este viaje, que fue como originalmente te escribí, que es el tour de cáncer de mi victoria contra el cáncer. Ajá. Entonces, bueno, llego a Vietnam y contraté un tour en barco por Halong Bay. eh, Estuvo espectacular, me encantó la comida. Ahí conocí un grupo de gente, o sea, iban varias parejas, íbamos varios que viajábamos Sí, sí. solos y nos hicimos como muy buena. Buenos amigos. Y lo que nunca pensé que me iba a pasar es que conocí una colombiana estando en Halong Bay, o sea, estábamos en el barco, las dos viajando solas. Entonces también como que el hecho de compatriotismo, pues súper amigas. Entonces, Claro, amigos forever. claro, no, y esta chica muy linda había alquilado un apartamento en Hanoi por un mes y me dijo, ¿sabes qué? El apartamento está vacío, 2 semanas más. Si quieres, te quedas conmigo una semana y ya de ahí pues sigues el camino o lo que sea, o nos vamos juntas, seguimos, sí. Y el apartamento era 2 cuartos, entonces pues yo tenía mi cuarto privado con baño y ella, y también, Buenísimo, no, buenísimo, bien. ah, O sea, que la de los hoteles te duró bueno, poquito. Ah, hubo mezcla de todo. Me te quedé duró en una semana, hostels, ¿viste? en hoteles, en apartamento. Lo único en lo que no me quedé fue en un Airbnb, porque de todas formas yo pues no lo veía justificable cuando en esa época los hoteles que estaba viendo en Vietnam me estaban costando $50 la noche en la playa Ok, no con tiene el sentido. servicio de desayuno, Con todos o los sea, con juguetes, los... como tiene que ser. Y que Sí, venga, por favor, ¿para tráeme qué más. pagar a Airbnb? A tener que comprar comida para yo hacer, no, o sea, no tenía sentido. Bueno, entonces, listo, pasamos la primera semana en Hanoi, luego yo me fui a Da Nang y ella llega después de mí y ahí nos quedamos en un hostal, en un cuarto compartido. eh, los recursos de esta chica empiezan a achicarse un poco y ya estamos empezando a tocar mucho más el problema de que empiezan Ok, a cerrar ya más fronteras. claro, empieza la locura. Entonces, mi plan originalmente era en caso de emergencia, devolverme a Estados Unidos por Europa. Listo, todo, o sea, todo esto va aquí en la mente, pero mientras tanto voy paseando. Bueno, estando en Da Nang, la chica ya estaba un poco corta de dinero hasta cierta fecha del mes que le autogiraban algo, no sé, pero estuvo unos días que ella no, pues no quiso seguir el trayecto que habíamos ya planeado ella y yo. Entonces yo me seguí para otra ciudad y ella muy linda me dice, pues deja tu maleta aquí en el hostal en Da Nang y yo te cuido las cosas, te cuido las... ¿Aquí es donde? Paréntesis aquí, paréntesis que lo siento mucho. Pero mi Y mente aquí de no. latino dijo, una persona que está quedando sin dinero, ¿te va a decir que deja la maleta? No, hermano, no, 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 Bueno, no. mi lado paisa, obviamente nosotros no damos papaya, entonces yo lo que dejé fue la ropa sucia en una maleta, bueno, Claro, que si te lo vaya, por lo menos la hora. sí. Entonces listo, yo me fui, pero ella súper responsable, muy linda. Un día que yo estaba en Hoi An, me llamó a las 6 de la mañana y me dice, Mari, te tienes que venir ya para el hostal de Da Nang porque vino el ejército vietnamita, nos están echando a todos del hostal y tú tienes que sacar tus cosas a No, más mano. tardar al mediodía. En- Ve, qué locura. y Ok, bueno, como te había dicho, en Vietnam la cuestión con el COVID fue mucho más estricta y estaban haciendo mucho seguimiento, lo que en inglés se dice contact tracing, en español como... sí, como que la gente que estuvo en contacto contigo, quien está enfermo, Exacto, tal, sí. exacto. Y entonces, donde estábamos alojadas, estábamos a una cuadra de la playa, en una zona muy turística, y había Vietnam, no sé si los números eran reales, pero hasta ese momento los casos de COVID no cumplían ni 10 casos de COVID declarados.
y todavía estaban recibiendo gente de Europa y de todas partes del mundo, entonces, pero estaban haciendo mucho seguimiento, rastreo de contacto. Entonces, en eso, el día que vino el ejército, era porque el día anterior 2 chicas, Te positivo. noche, Se acabó sí, la 2 fiesta. chicas de la noche dieron positivo y, al hacer el rastreo de contacto de con quienes ellas estuvieron, pues eran unos ingleses que habían llegado y bueno, eso salió en el periódico, etcétera. El caso es que, bueno, yo llego como a las 11 de la mañana porque no conseguía transporte, cosa de viajeros. Cosa Sí. viajera, eso pasa, eso pasa. Ajá. Bueno, por fin conseguí transporte, llegué y había un tanque en la calle, no se nos permitía tomar ni fotos ni videos y ellos estaban echando un líquido en las paredes de los edificios y entonces todos o los que se quedaban ya tenían que estar en cuarentena 2 semanas o había que salir antes de las 12 y el hostal lo estaban Ok, restregando las paredes desde el techo hasta el piso, o sea, qué una cosa loco. loquísima. De película, Sí, total. Contagion. Apocalipsis. Entonces, Total, total, total. ahí, bueno, cojo mis cosas y ya entonces la chica todavía estaba un poco corta de fondos, ella decide quedarse en Da Nang, que para ella, o sea, ahora ya años después resultó siendo una decisión súper buena para ella, pero Se quedó yo definitivo. Ok. se quedó un buen tiempo, ella estuvo allá cuando Vietnam cerró sus fronteras, ella se quedó acá. Y Vietnam fue uno de los países que tuvo una de las, eh, de los cierres más largos. Mm, Bueno, ok. Buena bueno, su suerte. historia de Claro. viajero, repito, la cuento. En ese periodo que ella estuvo ahí, conoció varios nómadas digitales. Creo que la entrenaron o la contrataron y resultó consiguiéndose un trabajo de nómada digital mientras estaba en Vietnam y sí, y bueno, viajó a Australia, luego se regresó, así, etcétera. Pero Claro, como buenísimo. que le fue su Le sale bien la jugada, le sí, sale sí, bien. sí. Sí. Entonces yo decido seguir a Ho Chi Minh porque ya llega, O sea, del ejército de show, pero yo dije, bueno, yo voy a seguir viajando, aquí la gente no pasa nada. bueno, yo no sabía si, no, me fui para un hotel 3 noches todavía en Da Nang, pero ya, o sea, yo ya como que estaba viendo un poquito más apretada la situación y yo dije, bueno, me voy para Ho Chi Minh por si me toca de pronto. Tener buenos directos, claro. Si cierran Vietnam, pues me voy, yo todavía pensando que me iba a ir a Tailandia, porque en Tailandia hay muy buen sistema de salud y prefería estar en Tailandia donde tuviera acceso a médicos. eh, bueno, entonces cojo el avión de Da Nang a Ho Chi Minh, un vuelo de 1 hora y algo. Cuando prendo el teléfono en Ho Chi Minh, tenía como 900 mensajes, o sea, había un montón de llamadas, todo el mundo me estaba llamando, mandándome mensajes por Instagram, por Facebook, porque el presidente de Estados Unidos en ese momento había dicho que ya no se iban a recibir personas que vinieran por Europa. Y pues ese era mi plan de viaje, Y tú que, regreso. Y ya, nada, ya era marzo 10, más o menos. uy, Y claro, ahí empiezan a atracar todo. claro, entonces yo me bajo del avión, me supongo que, o sea, se escuchaban que todos los teléfonos de los que yo veía que eran estadounidenses estaban también recibiendo mensajes y se vuelve una locura en el aeropuerto de Ho Chi Minh y se hicieron filas larguísimas en todos los puestos de las aerolíneas y la gente estaba llorando y, o sea, había un pánico masivo en ese aeropuerto porque obviamente eh, había Claro, era o me quedo aquí atrapado o me tengo que ir. exacto. Bueno, como yo soy precavida, yo había dejado un dinero separado por si me tocaba. Yo cuando me fui en febrero, el 5 de febrero, yo estaba muy consciente de que tal vez me iba a tocar cortar este viaje en algún momento y comprar un vuelo de emergencia. Entonces yo había separado un dinero para este vuelo. Obviamente ya llegar a Ho Chi Minh y ver ese desastre en el aeropuerto y la gente, pues mi primer pensamiento fue, bueno, me va a tocar comprar un vuelo y regresarme a Estados Unidos. Y
pero no había, o sea, ya Claro, ahí, como en 5 no hay minutos, manera, claro, claro. los vuelos se estaban agotando y entonces empiezo yo a pensar por dónde me voy a devolver a Estados Unidos y se me ocurre que lo único que quedaba abierto pues era Rusia, que realmente es difícil, es más difícil un estadounidense transitar por Rusia o el Medio Oriente o África. Pero igual, o sea, no estaba muy segura cómo iba a ser la ruta desde Vietnam a África para acá. Entonces voy a las oficinas de Qatar Airways. Se me ocurrió que como Ho Chi Minh era capital, pues que tal vez tuvieran ahí Conexión por oficinas. Qatar, tal, una cosa loca. Exacto. Y logro llegar a la Buenísimo. oficina y allá, bueno, no me dieron mucha ayuda, pero me dicen, bueno, vamos a soltar unos cuantos vuelos ahora y métete a la internet, a la página como en 1 hora y a ver qué encuentras. Y precisamente encontré un vuelo por $600 y lo compré, pero el vuelo se demoraba como 2 días más y yo estaba en una tensión ya porque, o sea, ahí cualquier cosa podía pasar, Sí, como, ya era uy, como, pueden ser 2 días o pueden ser 6 meses. claro. Sí, Claro, no, y ahí sí explicarle, yo pues ya decía yo, bueno, si cierran serán unas semanas, pero ya no podía explicar yo un año, por ejemplo, que fue lo que la chica colombiana resultó atrapada, entre comillas, en Vietnam. Ujú. Fue un año entero antes de que ellos volvieran a abrir las fronteras. Entonces, logré con mucha suerte conseguir este vuelo y bueno, rezando y de todo, claro. y mi mamá no es Claro, mucho de claro. prender velas, pero prendió velas, Prendió, vamos, todo ahí, ¡pam! sí, la La iglesia iglesia se quedó completa. nada. Y entonces, logro abordar el primer avión, pero era con escala, obviamente en Qatar. Y bueno, llegando a Qatar, bueno, yo todavía mente viajera, digo, bueno, voy a poner un hotel y Voy a recorrer. un tour, pero Qatar tiene una forma, unos modos muy distintos y las mujeres pues no tenemos tanta libertad. Sí, sí. Entonces, llegando allí, pues los hombres pudieron salir del aeropuerto, pero las mujeres no se nos permitió salir del aeropuerto. Y el aeropuerto de Bogotá es aburridísimo. Horrible. Hay una tienda que vende oro Sí, y, y un oso gigante. y un oso Y gigante, el oso, el oso. Yo no sé qué hace ese oso ahí, pero tanto en medio del aeropuerto que y ya. En los restaurantes, bueno, normalito, por tema de religión, no venden cerveza, no venden nada. sí, Y que, hermano, ¿qué voy a hacer yo aquí? Escala larga en Qatar, pero ¿qué voy a hacer yo aquí como 10 horas viendo ese oso? sí. Aburridísimo ese aeropuerto. Y no es como que Sí, uno se sí, vaya a poner exacto. a comprar No lingotes me de da, oro no me da. tampoco. El canal de YouTube no paga tanto, no, no, no. Y literalmente venden lingotes en el aeropuerto, Sí, 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 literal. sí. Entonces, logro entrar a uno de los lounge. Todavía no tenía en esa época tarjeta que me diera acceso al lounge, pero no sé cómo se compadeció de mí la persona que estaba en el front desk y me dice, bueno, te podemos cobrar cada 6 horas un tanto como, no sé, como $40, algo así de acceso. Entonces yo, pues, imagínate, desesperada. eh, Claro, era eso o el oso. sí, sí, exacto. Entonces, y allá por lo menos había comida. Bueno, entré al lounge, eh, acampé en el único sofá que había. O sea, yo me adueñé del sofá. Llega tu tiempo, bien. Sí. Y fui la persona Uh, más odiada por 2 días porque me tocó pasar 2 días en ese lounge porque el vuelo de conexión, el primero se canceló y luego estaban tratando de reacomodar a todos en el siguiente vuelo que salía para muchos sitios, no solamente para Miami, pero el primer vuelo que yo tenía se canceló, entonces tuve que extender mi estadía en ese 48 horas estuve. Y había una señora, me parece que también era filipina, que estaba trabajando ahí en el sofá, en el en el y sofá. yo, pues, para poder que Ok. nadie me quitara el sofá, Te le aliaste di con la una señora, bien, bien ahí. Mire, señor, este sofá es mío, yo. Como usted me quite mi sofá, vamos a tener
una de las dos No, no, no va a salir de aquí. dije que me diera 15 minutos, por favor, poderme ir al baño y que ella se sentara ahí o me le echara ojo a mis cosas 15 minutos, que si no, o sea, iba a perder el sofá porque no había sino un sofá y el resto de la gente estaba en el piso, o sea, había muchísima gente en el piso porque no había espacio ya, o sea, entonces, eh, luego, bueno, por fin sale el vuelo a Estados Unidos, había Claro, poquísima gente en ese avión, pues claro. pude tener Sí, primera sí, clase de pobres, o sea, los 3 asientos. Sí, bueno, pero ojo, eso, primera clase de pobre es buenísima. buenísimo. Y 15 A mí me horas. da risa porque cuando yo tenía esta suerte también, uno se empieza a abrochar el cinturón del medio, como as que no te vaya a caer. Pero qué estupidez es esta, porque la zapata no me diga nada, claro. 15 horas y 23 minutos después llegué a Estados Unidos. em, Cuando salimos de Qatar nos habían dado un montón de papeles y cosas que supuestamente nos iban a pedir al llegar aquí y pues yo muy juiciosa haciendo el papel, Llenando todo, sí, sí. se supone pues que si había tanto frenesí por cerrar cosas, fronteras y esto, me supuse yo que lo más lógico fuera que al llegar pues nos pidieran información de dónde habíamos estado. O sea, yo vine con mi sombrero de Vietnam y todo, más mis pantalones de elefantes de Tailandia, más, más obvio no pude haber sido. Y llego y ni me preguntaron de dónde venía ni nada y no pidieron el papel y entra y entonces nada, yo me quedé, o sea, me quedé como un poco como ofendida. Yo llegué hasta abajo para a quién le entrego yo este papel. ¿Dónde está el oficial? Por favor, agarre su papel. Me ofendí de ver la diferencia, no, en que, por hacer broma, ¿no? Pero qué tan estrictos estuvieron en Vietnam y luego llegar aquí, que tanto España lo habíamos hecho en los medios para que ni siquiera me pidieran el papel ese de, o sea, cero contact tracing, cero rastreo, nada de eso. Eso sí, al llegar, bueno, yo hice mi cuarentena porque pues en esa época todavía no sabíamos la magnitud del COVID ni cuánta gente iba a Y nada, fallecer de claro. esto y pensaba, creo que me acuerdo que pensábamos que estaba como en el Claro. aire Sí, omnipresente. sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Está bien? Sí. Ah, bueno, dale. Sí, Ya, sí. y que estaba, o sea, que el COVID existía en todo el aire que nos rodea, o sea, una cosa impresionante. Entonces, obviamente, pues hice mi cuarentena, hice 3 semanas y ya después me vi con mi familia después de las primeras semanas. Pero Pero fue eh, un viaje que tuvo de todo, vamos. sí, fue un viaje que también aprendí de la historia de Estados Unidos en Vietnam. Fue un viaje que lloré de sentimiento por ver de primera mano lo que causaron los estadounidenses en la guerra, porque en Hoi An conocí por ejemplo, en los talleres de costura, donde te hacen una ajuar, sí, o sea, ropa. eh, te hacen, tú puedes pedir un montón de piezas de ropa, en 24 horas te las tienen hechas a tu medida y ahí emplean muchas personas. Bueno, en Hoi An fue uno de los sitios donde más se usó el agente naranja y todavía se ve el impacto de esto al día de hoy. También pues fui a ver el uniforme porque un ex candidato presidencial de Estados Unidos estuvo capturado, fue prisionero de guerra allí y, y entonces también fue como una parte de, ¿cómo te digo? Como de entender un poco también, y porque al final del día soy colombiana por sangre, pero nací en este país y a mí me parece súper importante también entender el, la historia de este país y también no solamente la historia de lo que nos pasa interiormente aquí en Estados Unidos, Claro, sí, no todo lo sino que a había mí, pasado afuera.
que al final era había sido y tremendo. lo hemos pausado también. Yo soy muy de no tapar el sol con un dedo y de entender el porqué de las relaciones de muchos países hoy con Estados Unidos y las consecuencias de lo que el país donde nací ha causado al resto del mundo. Y me parece que eso es algo que aprendo en los viajes, porque haber estudiado en Estados Unidos es muy céntrico, o sea, lo que nos enseñan a nosotros Sí, estaba todo enfocado en bueno, Estados Unidos, es, y lo demás no existe, es claro. aquí, se nos enseña mucho excepcionalismo americano y si yo quiero combatir eso, o sea, de que no es solamente Estados Unidos número uno, eh, parte de aprender esto es viajando y viendo y leyendo y conociendo gente que ha sufrido el impacto Okey. de lo que hemos hecho en otros países. Bueno, yo creo que, hacer un viaje que tuvo de todo, ¿no? Rompiendo esquemas, lo que contabas de ese esquema del hostel, esa mentalidad un poco estadounidense, la experiencia de ese Ujú, contacto con la gente que viviste, de tu primer viaje así largo y además un momento de tu vida súper clave. Y bueno, ujú, enhorabuena por haber superado esa gracias. enfermedad, esa dificultad y que ahorita lo hayas vivido así, ¿no? Me imagino que fue bastante duro para que ahora tengas esa disposición de, bueno, disfrutar, de hacer este tipo de viaje, de lo que comentaste, Ujú, de compartir todo este conocimiento que al final es lo que intentamos hacer, algo que yo también intento hacer, compartir estas experiencias con las demás personas para que se den cuenta que sí, viajar te cambia la vida y no ujú, necesitas momentos difíciles, sino eso, puedes aprender de historias del mismo país donde tú vives, conocer gente de otros lados, conocer otras vivencias, ampliar tu mente a nivel cultural y que no importa si eres mujer, si vas solo, si explota una pandemia, si un tanque se te exida, ¿sabes? Por la pared, o si te tienes que hacer dueño del sofá, ese es el mensaje que yo siempre le digo a la gente, te van a pasar cosas locas, sí, porque bueno, ujú, depende el nivel de aventura que quieras vivir, pero claro, ese es el tipo de cosas locas, luego son anécdotas, son divertidas, que te van a hacer cambiar tu perspectiva y que, bueno, no tiene por qué pasarte nada malo. Hay anécdotas más claro. complicadas, pero hay otras que quizás cuando ves ese tanque dices, uff, esto se puso complicado, pero bueno, ya está, como que Imagínate. no pasó nada, claro. Aparte, aparte de que otra cosa, otro choque cultural bastante fuerte para mí fue, o sea, entender de que yo estaba en un país comunista, que para un estadounidense, o sea, que Vietnam hoy sea un poco más abierto al capitalismo y todo esto es válido, ¿no? Pero un estadounidense, o sea, volvemos a lo mismo, mucho de lo que se nos enseña aquí durante elementaria y esto, eh, es esta mentalidad de Sí, que sí, sí. o sea, tienes una idea de Sí, que los esto es bueno, esto es malo, nosotros somos, sí, sí, y nosotros estamos bien, ellos están mal. Claro, sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí, exacto, y ver con mis propios eso en ojos, todos lados. o sea, como en todos los sistemas políticos o sistemas sociales, hay gente que está muy bien y otra gente que no está tan bien. Lo vemos en todos los países y yo no estoy aquí defendiendo el comunismo tampoco, no quiero que me vayan a malinterpretar, pero estoy viendo que lo que estoy diciendo es que es distinto uno ver con sus ojos la situación de Vietnam, ¿no? En otros países hay comunismo y entiendo de dónde usted viene, David, pues obviamente ni puedo opinar porque aunque tengo familia en Venezuela, yo no he vivido allá ni he visitado, pero la mentalidad del estadounidense con respecto a Vietnam y el comunismo que se está viviendo allá fue un choque para mí y me dio mucho susto ver un tanque de guerra en la calle hecho. Claro, claro, una locura. Creo que cualquier persona, Lo chistoso es que aparte de un tanque en Chuck de era insecticida, es como, un poco raro, es como, pues entrar a jardinero, no pasa nada, yo hacer lo mismo, pero sin tanto show. exacto, exacto. Y entonces fue muy, una
una imagen muy impactante. Y más que yo aquí solamente he visto tanques de guerra o sea, con mis ojos en una exposición exacto, un museo o aquí se hacen, por ejemplo, exposiciones militares donde sacan tanques y aviones de guerra y eso para hacer shows aéreos. Entonces yo nunca había visto, no, o sea, me dio mucho susto ver uno en Vietnam. Es como, no sé si recuerdas al principio de la pandemia en Myanmar había una chica que como cuando estalla la pandemia o cuando empiezan a cerrar todas las fronteras, en Myanmar estalla una situación ay, ¿cómo se dice? Como una guerra civil interna. Y hay una chica que era como una influencer de Myanmar y ella estaba haciendo ejercicios y luego ven los tanques de guerra detrás de ella desfilando hacia lo que sería la apertura de esta guerra civil. Claro, Y es como algo que uno no se imagina que no va sé, a ver claro, 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 con sus propios ojos, pero que ninguno claro, estamos, sí, pero ninguno te estamos tocó, te tocó. exentos de estar en un país y que estalle algo así. Esperemos que esa no sea la experiencia de la gente que viaja, ¿no? Claro. Oh, Pero es que claro, si te sí, no, pasa, no, bueno, hay que saber mantener la calma y bueno, resolver, tampoco volverse loco, claro, ya está. Yo creo que ese es el mensaje que sí, le traemos a todo el mundo. Hasta poco, atrévanse, diviértanse, resuelvan no, y si Carlos, salta. no es, no es válido dejar de hacer algo que uno quiere por temor a lo que pueda suceder. Exacto, Ujú. correcto. Así que bueno, ahí tienen la historia de Queen of Strips para que vean que no importa qué tan complicado sea, ya vean su historia, empezó cuando tenía 4 años y todo eso que nos va pasando en la vida nos lleva a un sitio, nos lleva a una situación y ya lo ven. Ella es mujer, viajó sola, atravesó una situación complicada, le encantó, vivió una crisis, una pandemia y aquí está con nosotros en el podcast, echando sus cuentos, sus historias. Yo espero que de verdad le sirva a mucha gente, que le llegue a muchísima gente, porque conocer toda esta historia de inspiración para que se atrevan a viajar. Y bueno, obviamente la invitación que he abierto para todas aquellas personas que quieran viajar, se sientan inspiradas para que vengan al podcast, para que cuenten su historia, para que la contacten a ellas, sobre todo las mujeres, si quieren algún consejo, la pueden contactar. Yo estoy aquí, bueno, diciendo que la contacte, a lo mejor ella, yo creo que no le importará, ¿no? Pero, y estamos aquí para eso. Yo espero que creemos una comunidad de viajeros que estemos dispuestos a compartir este tipo de experiencias de viaje y que al final, mira, yo creo que mucha gente me pregunta para qué empecé el podcast y mira, cuando yo empecé a escuchar este tipo de historias y me doy cuenta que hay muchas historias afuera que son súper valiosas, que cada quien tiene la suya, que cada quien vive algo distinto y qué bonito, ¿no? Para mí me parece súper bonito escucharlas, darlas a conocer de alguna manera y que de otra manera yo jamás hubiese cruzado tu historia, porque la distancia, yo vivo en un país, tú vives en otro, hubiésemos sido personas que quizás nunca nos hubiésemos conocido y Claro. ahora yo siento que te conozco de toda la vida. Sé cómo te dice tu papá cuando tenías 4 años. Imagínate. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad Así. por venir, por contarnos esta historia. Si, bueno, cualquier otra historia más adelante y quieres volver a venir, súper invitada. Y bueno, yo siempre recomiendo a la gente que digan si están dispuestos a que los contacten y cómo los pueden contactar y cómo los pueden encontrar en sus redes. Si tienen YouTube, Instagram, TikTok, un poquito de todo. Claro que sí. Me Claro. encantaría que la gente me contactara si tienen preguntas. Como dije acá en el podcast, me encanta alentar a las mujeres para que se atrevan a viajar solas si desean hacerlo. Tengo un blog que se llama The Queen of Trips. La mayor parte está traducida al español, entonces solamente hacen clic en la banderita de Colombia y ahí les sale la mayoría del contenido está en español. Tengo Instagram, pero ahorita lo tengo un poco abandonadito. Eh, estoy Sí, sí. Es pero me pueden complicadísimo. contactar allí y, también se llama The Queen of Trips. En todas partes me encuentran como The Queen of Trips y estoy mucho más activa en threads o hilos. Sé que esa palabra es un poquito difícil en español.
Yo no sé cómo pronunciarlo, ese. Es el Twitter de Éxilos. Instagram. Sí, sí, sí. Ese. Ahí soy súper activa en inglés. Tengo también en español como La Reina de los Viajes. Ese sí lo tengo un poquito más abandonadito también. Pero siempre reviso y con muchísimo gusto y con mucho amor les contesto lo que quieran saber. Y nada, nos vemos en la próxima. Seguramente. Así que bueno, gracias a todos por escuchar. Ya saben, no se pierdan los próximos episodios. Y nos pueden encontrar en Instagram, Los Viajes del Bichos, en la página web, Los Viajes del Bicho, también si se quieren apuntar. Ahí se pueden apuntar a los episodios, eligen la hora, la fecha que quieren venir. Y bueno, traigan sus historias al podcast. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, por venir. Y de bueno, nos vemos que salgan algún viaje por ahí o en otro episodio. Claro que sí. Gracias.